Muy buenas noches, bienvenidos a 52 minutos. Y hay ahí un pase político de trascendencia nacional, pero que tiene a la provincia de Santa Fe en el centro de esta movida que está haciendo Patricia Bullrich, porque la semana pasada nos enteramos que Federico Angelini, que venía cumpliendo importantes funciones en el Ministerio de Seguridad, a cargo de la organización de la logística de las fuerzas federales que se despliegan en el territorio nacional, se pasó a Unidos. O sea, Angelini nunca estuvo en la Libertad Avanza, como sí lo hizo Patricia Bullrich, pero preservándose en esa identidad, una especie de pro aliado a Milei, nunca firmó la ficha de afiliación, se quedó en el PRO y ahora renunció a sus funciones en el Ministerio Nacional para pasar a las filas de Unidos para Cambiar Santa Fe, que es la coalición que gobierna la provincia y que lidera Maximiliano Puyaro. ¿Y esto por qué tiene mucha relevancia política? Bueno, porque estamos viendo ahí que uno de los principales hombres dirigentes de Patricia Bullrich está pegando el salto a una coalición diferente a la Libertad Avanza. Claro, esto tiene un trasfondo nacional. Patricia Bullrich viene manteniendo una pésima relación con Karina Milei. Lo vimos ahora el 25 de mayo, donde no estuvo en el Te Deum, en la catedral, no estuvo al frente junto con el resto del gabinete de Milei, porque Karina no permitió que estuviese. No la dejaron entrar después al Cabildo, donde ahí hicieron todo un acto. El presidente Milei hizo un acto y después, bueno, Milei tuvo un gesto en la Casa Rosada que cuando salió al balcón la abrazó a Patricia Bullrich, saludó a Patricia Bullrich, por supuesto, pero bueno, estamos viendo allí una interna, otra de las internas muy grande, que se dispara y se potencia a partir del caso Adorni. Ya Patricia Bullrich venía con resquemores con Karina Milei, porque en el armado electoral de medio término, sus dirigentes, sus posibles candidatos, quedaron absolutamente excluidos por la gente en los territorios que respondía a Karina Milei. Entonces, bueno, eso, sumado al caso Adorni, le dio la posibilidad a Patricia Bullrich de empezar a despegarse, esgrimiendo una de las banderas más importantes que tiene el PRO, que tenía Milei, que la perdió, que era la cuestión de la honestidad, de esta altitud moral que esgrimía en el gobierno nacional para contrarrestar a la corrupción kirchnerista. Bueno, son argumentos que se le van terminando a el oficialismo, que tiene que enfrentar una jugada muy difícil en el 2027, con una economía cada vez más debilitada. Y este movimiento de Patricia Bullrich, bueno, nos preguntamos, ¿es la renuncia del Chacho Álvarez para De la Rúa? Todavía eso no ocurrió, todavía no sabemos cuál es la dimensión de la ruptura, pero sí está claro que uno de los principales dirigentes de Patricia Bullrich, que es Federico Angelini, dejó la Libertad Avanza, dejó de ser funcionario nacional y se pasó a las filas de Puyaro. Esto para Puyaro es ganar en peso político importante, porque Angelini es una figura muy relevante del PRO y es un contraste muy fuerte con quien encabezaba el partido de Mauricio Macri en Santa Fe, que era Gisela Scalia, con un carácter mucho más dócil, si se quiere decir. Gisela Scalia, que algunos dicen en el PRO, no era la presidenta del PRO, sino que es una empleada de Maxi, por el gobernador, haciendo alusión, por supuesto, a que, bueno, no había una negociación política entre el PRO a nivel institucional con el resto de Unidos, sino que había allí una aceptación de las directrices que el gobernador le impartía a su ex vicegobernadora, que de hecho una de las críticas que le hacen es que haber abandonado la vicegobernación para irse a competir a la Cámara de Diputados. La vicegobernadora perdió, la ex vicegobernadora perdió muchísimo perfil, muchísima exposición política en la provincia
aunque ganó, bueno, haber sido una figura central en una disputa electoral, una campaña nacional a su favor en la provincia, que no es poco, pero bueno, con resultados muy escasos. Lo cierto es que en su entorno, Scalia le decía a los del PRO que sus intenciones eran volver a competir y volver a ser la compañera de fórmula de Maximiliano Puyaro, que con el desembarco de Angelini en la provincia, ahora es un objetivo mucho más lejano para Gisela Scalia. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre estuvo enfrentado a Federico Angelini. En su momento, cuando Maximiliano Puyaro la elige como compañera de fórmula, recordemos que las principales fuerzas del espectro político acompañaron a Losada, no solo político, también mediático. Estaban acompañando la candidatura en la interna de Carolina Losada. En ese contexto de soledad política en la que se encontraba Maximiliano Puyaro para enfrentar esa interna, la elige a Gisela Scalia como compañera de fórmula. Después, claro, después de un triunfo elocuente de más de 1 millón de votos, qué sé yo, se fortalece esa alianza oficialista y, bueno, hoy, por supuesto que Maximiliano Puyaro va a elegir o va a optar por otros criterios desde un lugar de fortaleza mucho más importante que lo que fue en el 2023. Lo cierto es que, bueno, estas son las consecuencias de la llegada de Angelini en la provincia. No son pocas. Tiene un mensaje local, pero también un fuerte componente para la política nacional. Ahí vemos que Angelini, ni lerdo ni perezoso, y aparte para darle más épica a su vuelta a la provincia, dicen algunos que volvió a su rutina de jugar al pádel semanalmente, donde en esos partidos se juntan... Bueno, hay un vínculo muy estrecho entre el pádel y el macrismo. Ahí van dirigentes, operadores de la política y también importantes empresarios. Dice Angelini que por ahora se va a dedicar, cuando le den su cargo en la provincia, a la gestión. Pero todos en el PRO aseguran que va a tener una preponderancia política muy importante y hay quienes en el partido de Mauricio Macri lo ven con muchísimo temor. Quédense 52 minutos porque hoy vamos a hablar de un tema que tuvo mucha relevancia en el debate público en la ciudad de Rosario y que tiene que ver con una de las instituciones populares más importantes que dio la Argentina y que la dio acá en Rosario desde el barrio Tablada. Estamos hablando de la Biblioteca Vigil. No se vayan, quédense que tenemos un programón para todos ustedes.